Señor, gracias por esta tarde. Señor, podemos entregártela en tus manos. Gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, atesora en nuestro corazón tu buena semilla, Señor. Y gracias tu fidelidad, Señor, en medio nuestro, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Queremos dejarnos guiar, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Hay un proceso que puede ser muy negativo. Y bueno, se estaba hablando hace un momento, cuando alguien se mantiene en un trabajo carnal, en medio de esta obra, si continúas esforzándote en la carne, si emprendes esta tarea de una manera natural, pues habrá tarde o temprano una fatiga. Normalmente la fatiga es al final del día, con un solo día, trabajando de manera natural. En esta obra, ya al final del día está uno ya que no sabe dónde meterse, ¿verdad? Entonces, el pensar que uno puede hacer esta obra de manera natural y mantenerse en el tiempo, pues eso lleva a la frustración, lleva al desánimo, y entonces también a la pérdida de visión. Y cuando uno pierde la visión, ve las cosas distorsionadas y puede ver la obra distorsionada, puede ver a los hermanos distorsionados, a los pastores, y entonces hacer juicios equivocados, ¿no? Estamos hablando de lo que decía Gorka, nuestros frutos silvestres, empiezas a producir frutos silvestres. Entonces uno tiene que, porque creo que esos frutos silvestres no hay nadie libre de pecado, todos tenemos mucha de nuestra actividad, tristemente, es en la carne, y nos damos cuenta, no, si sigo por este camino voy a producir frutos silvestres, y tienes que pararte, buscar la presencia de Dios con desesperación. Tienes que ir a Filipenses 4, ¿verdad? Decir, por nada estéis afanosos, buscar en la gracia, en la misericordia de Dios ese auxilio para que no te sobrevenga, te sobrepase la carga. Una de las causas o de las cosas que podemos ver que esta obra es de Dios es que por mucho que te empeñes siendo el más talentoso, si la emprendes en la carne tienes poco recorrido. Y vemos que aquellos que hacen la obra del Señor en la carne no tienen proyección ni futuro en este ministerio. El Señor va a prevalecer y va a querer que los siervos que van poniéndole a Él, ¿verdad?, en el Espíritu, caminando en el Espíritu, aquellos que se dejan, que se someten, que se humillan, pues van a recibir las fuerzas, el ánimo para continuar, ¿no? Entonces, es una obra sobrenatural, en la economía, es una obra sobrenatural mucho más importante, ¿verdad?, en la transformación de las vidas. Y a veces pensamos, la economía nos ocupa, ¿verdad? No sé si te pasa cuando abres el ordenador y vas a ir a la cuenta corriente, que dices, Señor, dices, ayúdame antes de abrir la cuenta, no sea que me dé un patatús y ya me quede. Dice, vamos a ver cómo está la situación, porque de un día para otro te han podido venir pues todos los recibos posibles, ¿no? Y entonces la economía tiene una base importante de dependencia del Señor. Y ¿verdad?, nuestro trato personal, esta obra ministerial se basa en nuestro trato con otras personas. Si no tenemos la gracia de Dios, apaga y vámonos. Si no, buscamos la gracia de Dios para que el Señor nos ayude en nuestro trato con nuestros hermanos, con las personas que vienen, pues estamos abocados a perder, al fracaso, ¿no? Entonces, necesitamos apoyarnos en la gracia de Dios,
Estaba pensando el otro día pues en el momento del naufragio de Pablo, y ahí yo tengo la convicción, creo que nuestro proceso es hacia ir liberándonos de los aparejos cada vez más, y de que el Señor, ante las circunstancias que nos va a suceder a nuestro alrededor, como escuchamos, pues nos va a hacer que dependamos más y más de Él, como estaba Pablo, tranquilo en la bodega del barco, sabiendo, conociendo los planes de Dios, mientras todos los marineros, el capitán, soltaban aparejos, y sus mañas, su capacidad no era suficiente para superar la situación. Entonces, yo creo que el Señor nos va a llevar en esa dirección de cada vez más el que quiera ser parte de este ministerio, quiera formar parte de este pueblo, va a tener que depender del Señor, va a tener que soltar sus aparejos carnales, ir en esa progresión hacia la dependencia del Señor. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Daniel? Pues vamos a ver, vamos a ir al libro de Daniel. Pues Daniel era un hombre que fue llevado cautivo, pues debería de haberle hecho un eunuco, y es un hombre que, sabemos, ¿verdad?, en el capítulo 1 decidió no contaminarse con la comida del rey, se mantuvo íntegro en medio de una situación muy complicada, en medio de un ambiente pagano. Y entonces la primera intervención de Daniel, la primera oración de Daniel, pues es una oración en la que requiere el poder sobrenatural de Dios de una manera impresionante, ¿no? El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y no se acordaba de ese sueño. Y a veces, ¿verdad?, que estás intentando recordar, me gustaría ver, a ver si puedo recordar lo que he soñado. Pues Daniel, el Nabucodonosor, tenía ese comezón, y entonces les puso en ese dilema a sus magos, nadie pudo, y dinos el sueño y te diremos la interpretación. Y entonces, pues os voy a matar a todos. Y Daniel y los amigos de Daniel, los deportados, entraban dentro de ese grupo que iban a ser llevados a la muerte. Entonces Daniel dice que pidió al rey, entró primero y pidió al rey tiempo. Vamos a leerlo en Daniel 2:15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel le dijo, no sabemos si directamente habló con el rey o le dio el encargo, pero le dijo: mira, voy a entrar en este asunto, no me voy a quedar inactivo, no voy a dejar que esto suceda sin que yo tenga parte. Estoy viendo que es una situación grave, crítica, y tengo que tomar partido. Tengo la fe, la valentía para ir al rey y decirle: mira, aquí hay un siervo de Dios que te va a mostrar ese asunto, va a darte una respuesta. Y bueno, esta fe, ¿verdad?, ya nos gustaría, ¿verdad?, y alcanzar esta fe de hablarle así a un gobernante, y que tenemos esa seguridad de que le vamos a mostrar la interpretación, ¿verdad? Pero me estaba acordando también del caso de David, en una situación grave, terrible, como era la de aquel momento en Siclag, cuando encuentra que se han llevado cautivos a todos sus familiares, están a punto de apedrearle. Yo creo que es uno de los momentos más terribles de la vida de David, y él toma el efod y dice que se fortaleció en el Señor. Quizás no les dijo
tranquilos, tengo la respuesta, no os preocupéis, y ya sé lo que va a pasar. No tenía quizás la fe de Daniel, pero tomó el efod y se fortaleció en el Señor, sabiendo que Dios era soberano, buscando una salida, buscando que el Señor le hablara. Esa es, ¿verdad?, la oración en medio de la urgencia, de la necesidad, que el Señor pues nos lleva. Y en medio de esa tragedia en la que ya era el punto de mira de sus soldados, él se fortaleció en el Señor. Estamos hablando de David, y el Señor le apoyó para ir en busca de aquellos, eran creo que los madianitas, ¿verdad? Y hermanos, Daniel entró en ese problema, en esa situación. No lo dejó pasar. Él fue valiente en la fe y pidió tiempo al rey para mostrarle la respuesta. Entonces Daniel dice que se fue a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y nosotros tenemos que implorar al Señor, ¿verdad?, en las circunstancias que nos encontramos, familiares, ministeriales. Tenemos que entrar en la presencia del Señor, buscar la respuesta. No nos podemos quedar impasibles, no podemos dejar que las circunstancias pasen a nuestro lado y no tomar partido. Quizás no tengamos esa respuesta instantánea, pero tenemos que buscar con el apoyo y buscando juntos, ¿verdad? Rápido puso en oración, puso en intercesión a sus compañeros, porque el asunto era de máxima urgencia. Y nosotros debemos de reaccionar de la misma manera, buscar el clamor, con esa oración de clamor, que Dios responda ante lo que nos sucede a nuestro alrededor, y no mirar hacia otro lado. Daniel tenía seguridad en Dios, no tenía seguridad en sus propias habilidades, no hizo argumentos delante del rey, no le habló pues con unas respuestas humanas, sino toda su habilidad, toda su respuesta dependía de la gracia y de que Dios le iba a responder, en su confianza en Dios, ¿no? Y el Señor pues trajo revelación y trae respuesta cuando hay un clamor verdadero, cuando el pueblo de Dios se hinca la rodilla en clamor y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pues que el Señor nos use, que podamos dar esa respuesta, sea ante gobernantes, sea ante nuestra familia, sea ante nuestros hermanos que vienen a pedir socorro. Pues entremos en lo que viene a tu mano, no se lo pases al vecino, entremos en la lucha y veamos la gloria de Dios en cada detalle. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.